la charla magistral con el profesor Carlos Giraldo. Carlos, ¿estás por allí? ¿Me oyes? Estos micrófonos son una lata. No se entiende. Carlos, ¿me oyes? Carlos. ¿Aló? Carlos. No está agarrando, aló. No se entiende lo que dijiste antes. En estos momentos sí se escucha. Perfecto, no te preocupes, es que estaba hablando para el público. Entonces, sosténme el micrófono. Dame un segundo. ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto, te escuchamos. Entonces, sí, dame un segundo para dar inicio a la charla magistral. Ya, un segundito. Ok. Voy a introducir a nuestro ponente de la charla magistral, que es el doctor Carlos Giraldo Ceballo. Él es ingeniero geólogo graduado de la Universidad Central de Venezuela y tiene un doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Montpellier en Francia. Tiene un total de 42 años de experiencia. Actualmente es consultor en España en el área de geología regional. En este momento, digamos que está trabajando en U3, que tengo entendido es una empresa donde está también una de nuestras egresadas, hace consultoría en exploración y en riesgos geológicos, y en años anteriores tuvo una experiencia de 8 años en Fumbisis, PDVSA Repsol, Petronas en exploración y producción, y es geólogo estructural. Entonces, en este... la charla de Carlos Giraldo, titulada Diversidad de estilos estructurales en las cuencas sedimentarias. Carlos, empieza cuando quieras. Vale, muchas gracias a toda la audiencia por la presencia. Y esta foto, tanto la anterior, fueron tomadas en 1981 cuando yo trabajaba en Fumbisis. Vamos entonces a empezar la charla. Cualquier duda que tengan me pueden contactar con mi correo electrónico o teléfono, y estoy por ahí en LinkedIn y en ResearchGate. Voy a quitar esto y comenzamos. Mira, para estudiar las cuencas sedimentarias, estamos hablando en general, nosotros los que tenemos mucho tiempo trabajando en el mundo petrolero, les voy a decir varios tips. Quiero saber si me escuchan bien. Hay varios tips. ¿Me escucha bien, verdad? Sí, se te escucha bien. Ok, las estructuras generalmente son simples. Estamos hablando de geología estructural. Pero tenemos la tendencia nosotros a complicar los modelos. En muchos casos, las estructuras que llamamos complejas son en realidad estructuras con diversas fases tectónicas. Recuerden siempre, la geodinámica, la sismicidad, las medidas GPS ayudan a entender los procesos tectónicos. No se asusten, están los textos en inglés, pero la charla va a ser en castellano. Así que tengan en cuenta que los procesos, las deformaciones de origen gravitacional son muy comunes en la madre naturaleza. Y cada vez que ustedes vayan a analizar una cuenca sedimentaria, tengan en cuenta dónde están, si está en un margen convergente, en un margen divergente, si hay fallas de basamiento y si hay fallas que no afectan el basamento. Eso es muy importante, el thick skin del thin skin. Aquí para nuestros colegas, los intérpretes sísmicos, cuando las trampas tectónicas están, la sísmica que alrededor de nuestra trampa tectónica es de baja calidad, el modelo estructural que va a surgir va a depender mucho de la experiencia del intérprete. ¿Ok? Para todos, la revisión de los afloramientos es fundamental. Siempre que trabajamos una cuenca, si hay afloramiento cercano, es muy importante revisar los afloramientos y recordar también que los afloramientos, los modelos que proponemos para la exploración, tienen que ser validados. Y una de esas validaciones es a través del balanceo de secciones estructurales. Y recuerden siempre que no hay soluciones
únicas. Siempre ahí pueden haber uno o varios escenarios para un mismo problema. Y volviendo otra vez al tema petrolero, una vez que nosotros tenemos el modelo geológico ya bien robusto y bien construido, porque tenemos una buena estratigrafía bien calibrada y validada por los expertos, y tenemos un modelo estructural ya validado, pues entonces a partir de ahí empezamos a trabajar con los sistemas petroleros y nos metimos a hacer el modelaje de las rocas madre y todo el resto de la cadena de valor en la exploración y producción de hidrocarburos. Entonces estos son unos tips que yo estoy dando, y ahora vamos a empezar a ver dónde vamos a estar hoy. En los próximos 30 minutos, ya llevo unos 4, vamos a recorrer nuestro querido planeta desde por aquí, bien lejos, de Nueva Zelanda. Vamos a pasar por Borneo, vamos a estar en el Levante, por Israel. Vamos a ver el mar Pasivo de Angola, en Golfo de México también, un ejemplo en el Mar del Norte, y también en la cuenca de Santos. Este mapa es muy importante. Cada vez que ustedes trabajen en una cuenca sedimentaria, ubíquense con este mapa de Müller y colaboradores. Aquí podemos ver los fondos oceánicos y entender dónde están ahí no nos está indicando aquí los límites de placa. Del RIF, entender siempre los procesos, qué es el proceso del RIF, qué es el proceso de drift, de qué viene la subducción, colisión. La geodinámica nos dice eso. Las cuencas sedimentarias en su mayoría evolucionan del RIF al drift o márgenes pasivos, y hay zonas de subducción que generalmente entran en colisión. De tal manera que en la charla de hoy vamos a tocar márgenes activos, márgenes pasivos, vamos a ver deformaciones gravitacionales, vamos a ver inclusive una línea sísmica, y por Nueva Zelanda como un ejemplo de volcanes en una línea sísmica, volcanes ígneos. También vamos a ver volcanes de lodo en Venezuela, porque los últimos 7, 8 minutos de esta charla van a ser dedicados específicamente a Venezuela, aquí, al norte de América del Sur. Así que ya estamos ubicados en el planeta Tierra, nuestras placas tectónicas, y empezar la primera lámina aquí. Recuerden, tenemos las cortezas oceánicas que la vimos en la anterior lámina, y las cortezas continentales. ¿Dónde están las cortezas continentales? Que es la que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de petrolero. Están distribuidas, bueno, básicamente 6, 7, porque la de África, la de Eurasia, Norteamérica, Suramérica, Antártica, Australia, y la séptima, que es la Sealandia en inglés, yo la llamaría Zelandia, que es en realidad la continuación. Ustedes ven aquí el continente australiano, la corteza continental australiana está separada, estos colores verdes, esto es corteza oceánica, pero todo esto en gris es corteza continental, y solamente aflora la isla de Nueva Zelanda. Así que la corteza, el país Nueva Zelanda, la isla Nueva Zelanda, está en una corteza continental, que sería el séptimo continente, que básicamente está sumergido, solamente aflora a nivel de Nueva Zelanda. Entonces este sería el número 7. Y al principio les dije, hay que tener en cuenta que en qué márgenes estamos trabajando. Tanto hay márgenes activos, márgenes pasivos. Hay cinturones plegados tanto en márgenes activos como en márgenes activos. El de arriba, el ejemplo de arriba, esto es una diapositiva que tomé de Jan y colaboradores. Tenemos un clásico margen activo, donde hay convergencia de placas. Tenemos un cinturón plegado. Tenemos los afloramientos, la erosión y los cinturones plegados importantes de formaciones compresivas. Y por debajo también coexisten deformaciones extensionales, las famosas fallas normales de los sistemas de RIF al inicio de las cuencas, y que eventualmente podemos tener inversión de esas fallas normales. Entonces, pues hemos puesto aquí inversión tectónica. Acuérdense entonces, en convergencia de placas tenemos cinturones plegados, corrimientos, cabalgamientos, y por debajo podemos tener fallas extensionales que o eventualmente pueden estar invertidas. En el caso opuesto de los márgenes activos, por ejemplo, en convergencia de placas, tenemos un margen pasivo.
margen pasivo clásico del Atlántico Este o del África Oriental, donde tenemos, al igual que en los márgenes activos, tenemos fallas importantes de basamento normales debido al estiramiento cortical, y por encima tenemos los sedimentos que están deformados de manera gravitacional. Son deformaciones gravitacionales. Veremos ejemplos después. En la parte más cercana a la plataforma tenemos extensión que solamente afecta los sedimentos, y a medida que nos vamos en profundidad tenemos cabalgamientos de márgenes pasivos, que son también cinturones plegados y también conocidos como toe thrust, y que están asociados a la extensión más arriba. De tal manera que los márgenes pasivos también muestran deformaciones muy importantes, y desde el punto de vista petrolero y de gas también tienen importantes recursos que han sido producidos y han sido descubiertos. Así que acuérdense siempre de separar también la tectónica de basamiento, lo que llaman el thick skin del thin skin. Esta es una lámina que es muy ilustrativa de, cuando les digo a ustedes, hay varios escenarios posibles. Este fue un ejercicio hecho por dos chicas, Bond y Gibbs, en el 2007. Pusieron a varios colegas, a un buen número de colegas, intérpretes, a interpretar esta línea sísmica, y obtuvo muchos resultados. Así que no se preocupen cuando empezamos a ver diferentes escenarios, diferentes resultados. Eso es normal. Así que, ¿cuál fue el resultado de ella? Ustedes ven aquí una línea sísmica. Y entre tantos resultados que tuvieron, bueno, aquí vamos a ver, la conclusión es que dependiendo de la especialidad del intérprete, vamos a tener diferentes interpretaciones. Un experto en tectónica compresiva, aquí a la izquierda, arriba y a la izquierda, verá muchos cabalgamientos. Un experto en tectónica extensional verá muchas fallas normales, arriba a la derecha. Abajo a la derecha, un experto estratígrafo no verá fallas, verá muchas progradaciones y onlap y construcciones de arrecife. Y abajo a la izquierda, un experto en tectónica salina verá muchos cuerpos de sal y deformaciones asociados al movimiento de la sal. Así que tengamos siempre eso en mente cuando vemos la línea sísmica. Pueden haber diferentes escenarios y diferentes soluciones para un mismo problema. Y como les dije al principio, hay las deformaciones gravitacionales clásicas en lo más en pasivo. Este ejemplo aquí a la derecha. Permiso. Esto es en la costa occidental de África. Esta es una figura por Peel en 2014. Vean otra vez los grandes sistemas extensivos del margen pasivo que hacia en profundidad, de aguas profundas a la izquierda, vemos contracción y figuras muy compresivas y los famosos toe thrust. Desde el punto de vista petrolero, esos son importantes objetivos para la búsqueda de hidrocarburos. Esto a la derecha es un ejemplo de tectónica gravitacional por pendiente, deslizamiento por la pendiente. Pero también tenemos deformaciones gravitacionales aquí abajo, arriba a la izquierda, perdona, lo que llaman el gravity spreading. Esto es más que todo debido a la carga de sedimentos. En una cuenca sedimentaria, los sedimentos pueden producir, el peso, el overburden que llaman, pueden producir también fallas normales y hacia aguas profundas, cabalgamiento. Así que la gravitación es muy importante en la geometría de las deformaciones en las cuencas sedimentarias. También tenemos hoy en día, estos procesos ocurren tanto hoy en día como a lo largo de la historia geológica. Este tipo de deformaciones, aquí tenemos la plataforma continental, la pendiente y las aguas profundas, el piso oceánico hacia la derecha. Vean todas las cantidades de deslizamientos que ocurren en el talud continental, y que a medida que esos materiales se desmoronan y se van deslizando, pueden producir muchos tipos de deformaciones, muy bonitas todas ellas y complejas, entre comillas, que debido a estos tipos de fenómenos. Esos tipos de fenómenos han sido muy bien estudiados por una colega de nosotros que se llama, ustedes la conocen, la doctora Lorena Moscardelli,
los más famosos Mass Transport Complex, y esta figura es de SLAT, de 2013, donde le habla de los transportes, depósitos de arena. Así que hay que tener siempre en cuenta que estos tipos de fenómenos están muy activos y predominan siempre en la naturaleza, los procesos gravitacionales. Yo tuve la suerte de, en el año 2020, estar en una salida de campo allá en la isla de Borneo. Aquí el mapa de arriba, vean ustedes aquí donde está el cursor, si es que lo pueden ver, la mancha verde es la isla de Borneo, donde está el asterisco blanco. Tuve la oportunidad de ir a una salida de campo, y esto es una formación del Oligoceno de aguas profundas. Y este tipo de formación, así nos lo contaron, son deformaciones asociadas a fenómenos gravitacionales y de ese tipo de transportes gravitacionales. ¿Ok? Si uno hace un esquema de la interpretación, podría ser esto. Vean ustedes la cantidad de los pliegues, las fallas en amarillo. Entonces, estos son deformaciones también asociados a fenómenos gravitacionales, que seguramente también lo veremos en Venezuela, en la formación Guárico y de aguas profundas. Es más recientemente, este es un afloramiento clásico del mar Muerto. En Israel hay este tipo de deformaciones. Vean a la base, son sedimentos lacustres, pliopleistocenos, muy horizontales, pero de repente en el medio, un espesor de 50 a 1 metro, hay deformaciones muy intensas. Esos son llamadas sismitas, esos son fenómenos, son sedimentos que han sido transportados luego de probablemente un evento sísmico, y esos sedimentos se han ido deslizando y produciendo deformaciones muy intensas. Esas son deformaciones gravitacionales. Vean ustedes entonces, los expertos en sismotectónica pueden calibrar y decir, mira, aquí hubo un evento sísmico que produjo un colapso en alguna parte del paleolago del Mar Muerto, y eso podría ser un evento sísmico. Entonces, eso está ubicado en el margen transformante, la separación entre la placa de África y Arabia debido a la falla del Mar Muerto. Así que hemos visto deformaciones gravitacionales, pero ahora vamos a entrar en los márgenes pasivos. Acuérdense una cosa, las deformaciones gravitacionales pueden estar en los márgenes pasivos y márgenes activos, ¿ok? Convergente, divergente. La gravedad actúa en todas partes. Así que vamos a entrar ahora un poquito más en el detalle de cómo se deforman los márgenes pasivos desde que comienza el fenómeno de estiramiento de la corteza continental. Esto es un ejemplo de Whiting en el 2020. A la derecha, vean la corteza continental, bastante espesa, pero a medida que nos vamos hacia la izquierda empiezan a aparecer bloques rotados, y la corteza continental se va adelgazando. Y siguen los bloques rotados hasta que por fin aparece el manto serpentinizado, aquí en verde, y la corteza oceánica. Este fenómeno se llama hiperextensión, que aparentemente es un fenómeno bastante expandido en muchos márgenes pasivos. Así que las fallas normales estas del Siem Reef son estas, las del Siem Reef, que dan origen a muchos tipos de sedimentos que van desde continentales a lacustres, con cierto impacto en la generación, en la sedimentación de posibles rocas madres, las que llaman las rocas madres del Siem Reef. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la corteza continental se va adelgazando hacia la corteza oceánica. Les voy a mostrar ahora en la siguiente lámina el caso de Angola. El caso de Angola, vean ustedes aquí la ubicación en el asterisco azul. Una característica muy importante de esta cuenca, muy mundialmente conocida por la gran riqueza petrolífera, el equivalente del lado brasileño de Santos, es el margen es hiperextendido. Vean ustedes a la derecha la corteza continental, cómo se va en marrón, que se adelgaza hacia la izquierda, y después aparece la corteza oceánica. En rosado, ya ustedes habrán reconocido, son las evaporitas, es la sal. La sal es muy importante en este margen pasivo de África. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un factor que nos dice, el factor beta,
nos dice cómo está la corteza continental. El factor beta es cuando dividimos el espesor original sobre el espesor presente hoy en día, eso es lo que llaman el factor beta. Si es 1, aquí a la derecha no hay estiramiento, pero a medida que nos vamos desplazando hacia la izquierda, va aumentando a 3 a 5. ¿Ok? Entonces, acuérdense siempre, trabajando en márgenes extendidos, calcular el factor beta. Y ya saben, 5 entre 5 y 3 es un margen hiperextendido. Aquí está la definición. Margen hiperextendido entre 5 y 3. En este caso particular de Angola, la línea sísmica está abajo, no, la calidad es buena, regular. Y esta es la referencia de donde hemos tomado ese ejemplo de margen extendido. Hiperextendido. Vamos a ver ahora otro ejemplo de margen hiperextendido que no terminó, se quedó congelado en alguna parte del Cretácico. Este es el mar de Coral. Recuérdense ustedes, aquí está la placa de Australia, ¿okay? El continente australiano. Aquí está en verde corteza oceánica y a la derecha el famoso continente Sealandia. Entre ellos está una corteza oceánica, pero vámonos ahora al mar de Coral, este asterisco azul, y después vamos a saltar a la isla de Borneo. Entonces, ahora nos vamos al mar de Coral. El mar de Coral, aquí está, es un margen hiperextendido, de tal manera que ustedes tienen aquí a la derecha la isla de Papúa Nueva Guinea, a la izquierda el continente australiano, y vean cómo los dos márgenes, el margen norte de Australia ha sido afectado por una gran extensión. Vean el espesor cómo va disminuyendo, y tenemos corteza oceánica en el centro, en el mar de Coral, y del lado de Papúa Nueva Guinea tenemos el margen conjugado con sus fallas normales del Siem Reap del lado de Papúa Nueva Guinea. Ahora vamos a ver el caso de Borneo. Borneo es un caso muy particular. Estamos en el bloque, en la microplaca de Sunda. Aquí, esta línea, este modelo que tenemos abajo geológico, es muy regional, de más de 400 kilómetros de longitud, de norte a sur. Va desde el mar de la China, aquí abajo a la izquierda, pasando por tierra, el monte Kinabalu, y moviéndonos más hacia el sur. Podemos ver entonces que esta isla está rodeada de zonas de subducción. Es un margen muy activo, hay muchos terremotos. E inclusive volcanes del lado sur y del lado este. Está sujeto a compresión hoy en día, pero una característica muy particular es que costa afuera de Borneo, hacia el norte, hacia el mar de la China, tenemos deformaciones compresivas, cabalgamientos, toutros, es un cinturón plegado muy importante desde el punto de vista de exploración y producción de hidrocarburos, que se atribuyen, y en el cual se atribuyen estas fallas gravitacionales, estos cabalgamientos toutros, a tectónica gravitacional. De tal manera que estamos en un margen convergente y posiblemente, en lo que dicen la mayoría de los autores, este cinturón plegado es de origen gravitacional. En Sabah, esa es la provincia de Sabah, en costa afuera de la isla de Borneo, que pertenece a Malasia. Ahora, seguimos viendo ejemplos de deformaciones gravitacionales y nos trasladamos ahora un poquito más cerca de Venezuela, en el Golfo de México. El Golfo de México tiene, aquí está, vean este mapa, el mapa de donde están las cortezas oceánicas. Aquí estamos, vamos a ver ahora esto es un zoom de esta zona, la parte sur del Golfo de México, del lado mexicano. Tenemos un cinturón plegado también, que es de origen gravitacional, que son los famosos Mexican Ridges, donde tenemos las fallas en extensión y las fallas en compresión. Y del lado derecho tenemos también otro cinturón plegado, pero es de origen evaporítico. Es otro mecanismo de deformación, de tal manera que también tenemos extensión y contracción, lo que llamamos el famoso cinturón plegado de Campeche. Los Mexican Ridges es un cinturón plegado por deslizamiento gravitacional, y el cinturón plegado de Campeche es por tectónica salina. Este es un ejemplo de lo que es un cinturón plegado gravitacional
en el Golfo de México, en los Mexican Ridges, en las crestas mexicanas, que también se llaman, vean la batimetría de izquierda a derecha, plana, y de repente empiezan a aparecer estos montículos. Estos montículos están asociados a fallas inversas Tow-Tross y son activos hoy en día. ¿Qué pasa del lado de la plataforma? Vemos muchas fallas normales, y si vemos al corte de abajo, en colores más bonitos, vean cómo el color amarillo, que representa el Mioceno, y el Pliopleistoceno, que es más clarito, aumentan de espesor hacia las fallas normales. Eso que son fallas de crecimiento que nos dicen la edad de la extensión. Entonces, esto es un ejemplo claro de cinturón plegado. Cuando vean ustedes todos estos montículos aquí arriba, es un cinturón plegado también de origen gravitacional. Y para hablar de la sal, antes de pasar al siguiente ejemplo, tenemos que decir que la sal tiene ciertas propiedades muy particulares. La porosidad de la sal no aumenta en profundidad y la densidad de la sal no aumenta en profundidad. Las evaporitas no aumentan de densidad en profundidad. Quiere decir que cuando son cubiertas por sedimento, los sedimentos sí van aumentando de densidad y la sal, por el efecto de buoyancy, de flotabilidad, ella tiende a ir hacia arriba. Al ir hacia arriba, produce deformaciones muy importantes que tienen una importancia grandísima en la producción de hidrocarburos en el Golfo de México, del lado norteamericano, y del lado también en otras cuencas a nivel mundial. Pero mantengan estos dos gráficos, son muy importantes porque nos dicen en rojo la sal no cambia de porosidad aquí, y aquí en rojo a la derecha hay una zona de inversión y la sal tampoco cambia de densidad. Así que no vamos a entrar en mucho detalle para ver la tectónica salina, pero hay muchos papers, artículos, hay de Jackson, Hudek, donde muestran muchas geometrías asociadas a la deformación y al movimiento de las evaporitas. Las evaporitas producen deformaciones espectaculares y que muchas veces son difíciles de ver porque con la sísmica 2D es difícil, es muy bueno tener sísmica 3D. Vean todos estos ejemplos de diapiros, de estas estructuras anticlinales asociadas a extensión debido al movimiento de la sal. Hay sitios en donde la sal se ha desplazado tanto que ya no hay sal y se llaman ventanas. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo donde vemos aquí, todo esto rojo es un cuerpo salino que ha sido alimentado por evaporitas que vienen lateralmente. Entonces, la deformación salina es muy importante y puede crear napas alóctonas. Desde el punto de vista de la tectónica salina, eso es muy importante, el término de napas de sal. Así que vamos a ver 3 cortes en la cuenca salina de Campeche. Los 3 cortes son el 1, que es noreste, suroeste, el 2 y el 3 son noroeste, sureste. Aquí tenemos arriba, es el noreste, sureste, las evaporitas del color púrpura. Vean toda la geometría que tienen, producen grandes sistemas anticlinales e inclusive hay manchas púrpuras que ustedes ven dentro de la cobertura sedimentaria, que esas son sal alóctona. La aloctonía de la sal es un fenómeno muy conocido. En el segundo corte también ven sal que puede salir casi a superficie. ¿Ok? Entonces tenemos 2 niveles de sal, la misma sal autóctona y sal alóctona. Y eso tiene su importancia también desde el punto de exploración petrolera. Entonces el corte de abajo también vamos a ver, el basamento siempre está en marrón, pero las evaporitas son en púrpura. Vean cómo las evaporitas producen ese tipo de formación. Es un tipo de formación gravitacional porque es un problema de densidades. ¿Ok? Entonces la sal pesa menos y trata de ir siempre hacia arriba o moverse hacia los lados. Saltamos ahora del Golfo de México al Mar del Norte. Vean aquí Europa y el asterisco azul, este es el Mar del Norte. Tenemos un ejemplo de evolución de un transecto donde hay, además de fallas de basamento, hay tectónica salina. Pues aquí tenemos el estado inicial, el color naranja, rosado, nos indica el espesor original de la sal, que obviamente es diferente si hay un alto o un bajo, y la evolución.
cómo va evolucionando este transecto desde el punto de vista tectónico. ¿Ok? Vean que es muy importante un mensaje que le dijimos al principio, que hay que, para validar los modelos siempre hay que restaurar las secciones desde el punto de vista estructural. Este ejemplo lo tomé de Gunaleit a Mossbron en el Mar del Norte. Saltando ahora del Mar del Norte a la Cuenca de Santos en Brasil, es una línea sísmica que la tomé en la página web de PGS Tensor. Aquí tenemos la ubicación. Tenemos varios niveles. El presalino, estos horizontes que ustedes ven aquí, muy tranquilos, debajo de las evaporitas. Vean ustedes todo este sistema de anticlinorios, de anticlinales y sinclinales. Eso es debido al movimiento de la sal, son diapiros de sal, movimientos de sal, y podemos entonces identificar diferentes dominios. El presal, que es donde están los grandes yacimientos, el presalino, tenemos la evaporita, y por encima de la evaporita tenemos las cuencas sedimentarias post-evaporíticas, y que también tienen cambio de espesores. Los espesores varían, se forman mini cuencas debido al movimiento de la sal. Así que como usted ya lo poquito que hemos hablado de sal, la sal tiene unas deformaciones muy intensas y están asociadas también en cuencas petrolíferas, tienen su importancia desde el punto de vista de exploración y producción. Pero si ustedes quieren saber más, recuerden, nuestra querida colega la doctora Clara Rodríguez hizo su tesis allí de doctorado en Brasil y seguramente sigue publicando hoy en día sobre este tema. Si me lo recuerdo, ella es egresada de la Simón Bolívar y creo que hizo maestría en la Universidad Central. Ahora, para terminar con antes de meternos en el Caribe, vamos a ver unos ejemplos de prismas de acreción, línea sísmica, para los colegas geofísicos. Aquí tenemos un ejemplo del prisma de acreción de esta, donde está el asterisco azul. Hay una zona de subducción y tenemos, vean, la línea sísmica, sin interpretar arriba, todos los sistemas compresivos asociados a un margen convergente. Y abajo está la interpretación tectónica. Todos esos planos de falla coinciden con un gran nivel de despegue que creo que está a nivel del Oligoceno. Y siguiendo en esa misma área, pero un poquito más al sur, ya muy pegado en las costas de Nueva Zelanda, tenemos un ejemplo de una interpretación de una línea sísmica por Bischoff, donde ellos también han interpretado la presencia de volcanes. Volcanes ya soterrados, volcanes que fueron activos en volcanes de origen ígneo, porque después vamos a ver volcanes sedimentarios, volcanes de lodo, y entonces donde podemos interpretar los sedimentos aquí son postmagmáticos y abajo los famosos volcanes y los diques y todo el sistema que alimentó dichos volcanes. Así que llevamos ya unos 25 minutos. Vamos a regresar ahora al Caribe y vamos a hablar un poquito más de Venezuela, donde también hemos tenido la oportunidad de trabajar en el pasado. El margen pasivo. Dime. ¿Vamos bien de tiempo? 30 minutos. Perfecto, me quedan 5. Entonces, este es el margen pasivo del norte de América del Sur para el Albiense, aquí en Guyana, Surinam, donde se han habido los grandes descubrimientos recientes de petróleo. Pero nosotros hicimos un ejercicio para tratar de entender cuáles son las deformaciones, los desplazamientos de las grandes fallas transcurrentes del norte de América del Sur. Esta sería la posición previa al desplazamiento de la falla de Oca, Boconó y Ancón. Entonces, aquí sería Boconó, San Sebastián, El Pilar. El desplazamiento, si mal no recuerdo, sería más de 50, 60 kilómetros en total. Hoy en día, la geodinámica nos dice que tenemos una zona de subducción al norte, la placa del Caribe. Al este también tenemos la subducción, convergencia al oeste. Y las grandes fallas transcurrentes en el norte de Venezuela, Boconó, que es la 10, Ocán con 8, San Sebastián del Pilar 7. La placa suramericana del lado norte de Venezuela puede estar bastante estirada,
no es una corteza continental adelgazada y pasa a una corteza transicionalmente, a una corteza de tipo oceánico. En la cuenca oriental de Venezuela, gran cuenca productiva de petróleo en nuestro país, tenemos un ejemplo que me gusta mostrarlo mucho porque aquí podemos entender bien el cinturón plegado de la serranía del interior por debajo y los volcanes y los diapiros arcillosos y donde además sabemos que hay volcanes de lodo en la cuenca oriental de Venezuela. Esta línea sísmica del colega Leonardo Duerto, que está actualmente, colega egresado de la Universidad Central, actualmente en Ecopetrol. Me quedan creo que dos diapositivas más. De la serranía del interior, una estructura muy interesante a través de una línea sísmica varias líneas sísmicas perpendiculares a la zona de falla úrica en superficie, que interpretada por María Gabriela Castillo, también egresada de la Universidad Central de Venezuela. Vean la importancia de los cabalgamientos y la separación de dos dominios tectónicos. Hay una disarmonía aquí arriba y podemos repetir el Cretácico en esta parte de la serranía. María Gabriela Castillo hizo el ejercicio también de formación y de evolución de dicha estructura, de tal manera que en el 2012 ya creo que presentó su tesis de maestría en la Universidad Central de Venezuela. En cuanto a las fallas transcurrentes de Venezuela, ya ustedes ya conocen la falla Boconó, falla San Sebastián, este es el clásico ejemplo de la zona de extensión de Cabudare, el Pulapar de Cabudare, que gracias a los estudios de Novil, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, pudo determinar que hay un depocentro en la zona de Cabudare, y lo cual de cierta manera valida el modelo de que Cabudare es una cuenca de tracción asociada a las fallas de Boconó. Y aquí arriba, colega Fran Audemar, este servidor, allá por los años, creo que por los años 90 o finales de los 80. La falla Boconó, como les dije, esto a nivel de Barquisimeto, tenemos el Pulapar de Cabudare, y un poquito más al sur tenemos un afloramiento espectacular cerca de Niquitao, unos 100 kilómetros al sur, un poquito más, que fue publicado ya en los años 80 por nuestro querido y recordado doctor Carlos Schubert, con el cual le rindo un pequeño homenaje a Carlos aquí. Esta foto fue publicada por él en el año 1980-81. Yo tuve la suerte de volar por ahí en helicóptero. De tal manera que para terminar, en estos 30 minutos hemos hablado de cuencas de tracción asociadas a fallas transcurrentes, hemos hablado de cinturones plegados en márgenes convergentes, hemos hablado de diapiros de arcilla, de volcanes de lodo en la cuenca oriental, y hemos viajado y hemos visto volcanes en línea sísmica, volcanes de origen ígneo con el prisma de acreción. Hemos visto tectónica salina, la importancia de las deformaciones para la exploración de petróleo. Hemos visto los márgenes algunos márgenes hiperextendidos y hablado del factor beta en el Mar de Coral, Angola, y las deformaciones gravitacionales tanto en México, Borneo, Israel, Ecuador. Y como hoy hemos hecho un homenaje al profesor, mi profesor Andrés Singer, también fue profesor mío, y a mi profesor Frank Urbani, pues yo conseguí una foto hace 2 o 3 meses, del 5 de agosto de 2003, en el Colegio de Ingenieros, que estuve dando una charla antes de venirme para España, y yo quiero aquí personalmente felicitar a los profesores Frank Urbani y Andrés Singer. Y con eso llegamos a la última lámina. Esto es una foto, es una deformación del Pleistoceno, allá en Guayabamba. Yo les invito cordialmente que vayan a Google Maps, al Google Earth, váyanse a Guayabamba y agarren la carretera panamericana y verán estas deformaciones y otras más muy espectaculares. Así que, pues nada, esto ha sido todo por lo que me tocaba contar a mí hoy. Creo que estamos bien de tiempo, podemos hacer preguntas, todo lo que quieran. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por su magnífica charla magistral, era la redundancia. Y en efecto, estuviste perfecto de tiempo, de verdad, gracias. Y bueno, quería ver, por favor, preguntas por parte de la audiencia. Seguramente será la hora de comer, ¿verdad?
Esto es como cuando uno está en una tesis y le dice a las personas del público, ¿tienen alguna pregunta? Y todos se miran a los lados. O cuando le preguntas a un estudiante, ¿tú sabes qué es esto? Y entonces miran al techo, mira para los Sí, 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 sí. igual acá. ¿Pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? Por favor. Que no Yo sean muy sé que pelúas. aquí, yo sé que por lo menos en la Simón Bolívar son fanáticos de geología. Ajá. ¿Tú tienes preguntas? Perfecto. Aquí hay una persona que quiere hacer una pregunta. Buenas, profesor. Hola. Wilfredo Cáceres, estudiante de Geoquímica de la Central. Ajá. Desde el punto de vista geoquímico, la morfología causada por los diapiros de sal, ¿cómo nos puede ayudar a identificar elementos importantes para minas o que se Diapiros puedan de sal. explotar? Sí. Repíteme la pregunta, la geoquímica de... Sí, desde el punto de vista geoquímico, ¿cómo esos diapiros de sal pueden ayudarnos a identificar yacimientos de algún elemento importante o de necesidad? Mira, lo poquito que leí sobre geoquímica de vaporitas es que, por ejemplo, en el Golfo de Cádiz hay diapiros de sal que al subir intrusionan zonas muy arcillosas y se forman, se forman diapiros de lodo que expulsan fluidos, y sé que esos fluidos, cuando tú los analizas, han determinado que tienen marcadores que vienen de las evaporitas. En el caso de la geoquímica de evaporitas, es que en el Golfo de México las evaporitas están muy cerca de las rocas madres, pero o sea, no te puedo responder con mucha precisión en qué nos podría ayudar. Hay muchas variedades de evaporitas. También es importante decir que hay muchos tipos de evaporitas, ¿ok? Dependiendo de la concentración de magnesio o carbonato, hay muchos tipos de evaporitas. Y hay gente que se dedica a estudiar geoquímica de evaporitas, ¿ok? Ok, muchísimas Si quieres, gracias. me escribes en el correo electrónico que está por ahí en la charla, cgiraldón1958, y con mucho gusto seguramente tendré alguna bibliografía sobre geoquímica, te puedo responder. No dudes en escribirme o enviarme un WhatsApp. Ok, muchísimas gracias, Y profesor. saludo a la profesora Iliana. Ah, ok, ya le mando saludos. Gracias. Bueno, aquí hay una pregunta de Kelly Rodríguez, que tiene la mano levantada. ¿Tú le abriste o tiene la pregunta? Ajá. No, es una pregunta. Bueno, más que una pregunta, es una referencia. Primero, dar las gracias a todos, al profesor Carlos también. Y aquí la referencia era, o la observación, es que es importante saber en qué parte de la cuenca, cómo perforamos, porque esto todo influye en la parte de la estabilidad del agujero. Qué importante esas observaciones que hizo el profesor. Yo estoy en el área de perforación. Ajá, Por sí, eso hago la observación sí, y a veces nos perdemos y sí. resulta que a veces entender la parte superficial es más fácil que la subterránea, ¿ok? Sí, sí, no, y acuérdate siempre, las deformaciones activas te generan siempre perturbaciones a la hora de los mecanismos, de los esfuerzos horizontales. Tú puedes estar perforando en zonas donde hay fallamiento gravitacional y vas a tener problemas. Entonces, o sea, no necesariamente son fallas que producen terremotos, pero son fallas que deslizan, y si desliza durante la perforación o posterior a la perforación, y si son activas e inclusive, como digo yo, gravitacionales, O te pueden incluso, causar problemas. sí, o se reactivan también. O Pero se pueden reactivar. qué Sí, importante es esto porque así uno más o menos tiene un escenario de cómo sería la tectónica, exacto, cómo sí. serían los esfuerzos. Gracias, Sí, profesor, y de felicitaciones. nada. Gracias, Kelly. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Vamos nuevamente a agradecerle, por favor, a Carlos Giraldo. De verdad, muchas gracias por tu excelente charla. Pues Y nada, bueno, gracias a ustedes por invitarme. sí, dime. Gracias a nosotros por invitarnos. Ah, no, por favor, ha sido un placer. Ajá. Bueno, ahora quiero comentarle al público lo siguiente.